A ver, cuando pensamos en la independencia de México, a menudo se nos viene a la mente una sola lucha, un solo grito. Pero la realidad es mucho más compleja. Estamos hablando de una guerra, una larguísima y complicadísima guerra que se extendió por más de una década. 11 años. Pensemos en eso por un momento. No fue una cosa de un día para otro. Fueron 11 años de batallas, de estrategias que cambiaban, de muchísimos sacrificios. ¿Y cómo se sostiene una lucha por tanto tiempo? Bueno, aquí va una idea interesante. Pensemos en esta guerra no como un solo conflicto, sino más bien como una carrera de relevos. Sí, una carrera por la independencia, donde la estafeta de la revolución va pasando de un líder a otro. Y claro, cada uno corre su parte de la carrera con un estilo y una estrategia muy pero muy diferente. Así que bueno, este será nuestro recorrido. Vamos a ver las 4 etapas de esta carrera épica. Primero, la chispa que lo empezó todo. Luego, el plan que le dio una verdadera forma. Después, la lucha de resistencia que casi apaga la llama. Y por último, ese final que de verdad nadie se esperaba. Listo, pues, entremos de lleno a la primera etapa. Esto fue como un sprint, explosivo y rapidísimo. Pero para entender bien esa chispa, tenemos que irnos un poquito para atrás, a 1808. ¿Qué pasó? Napoleón invade España, y esto, claro, crea un vacío de poder gigantesco que sacude a todo el imperio español. De repente, había una oportunidad, la oportunidad perfecta para que todas esas ideas de independencia que andaban por ahí comenzaran a hervir con fuerza en la Nueva España. Y estos fueron los que arrancaron la carrera, los velocistas. En su mayoría eran criollos, o sea, españoles nacidos ya en América, que estaban hartos de no tener el mismo poder que los que venían de la península. Pero ojo, el verdadero combustible aquí fue el descontento social que se había acumulado por siglos. No hablamos de generales con experiencia, para nada. Eran personas con una pasión desbordante que logró movilizar a miles y miles de indígenas y mestizos que ya no aguantaban más la opresión. Y aquí está, el pistoletazo de salida, el famosísimo Grito de Dolores de Miguel Hidalgo. Pero esto fue mucho más que un simple llamado a las armas. Fue el grito que logró canalizar toda esa furia contenida, todo ese deseo de justicia, y lo convirtió en un movimiento masivo, imparable. Fíjense en la rapidez con la que pasó todo. Fue un movimiento enorme, sí, con una fuerza bruta impresionante, pero también era caótico, desorganizado, y ahí estaba el problema. Su mayor fuerza, esa masa de gente, era también su mayor debilidad. Y eso, al final, provocó la caída de sus primeros líderes en menos de un año. Entonces, aquí llegamos a un punto clave. La estafeta tenía que cambiar de manos. Ya no bastaba con los velocistas apasionados. La lucha no iba a sobrevivir solo con furia. Se necesitaba algo más. Se necesitaba una visión, un plan. Y es justo aquí, en esta segunda etapa, donde esa visión empieza a tomar forma. El movimiento ahora buscaba crear los cimientos, una base política y legal para esa nueva nación que soñaban. Y la persona que toma esa estafeta es nada más y nada menos que José María Morelos y Pavón. Morelos era diferente. No era solo un líder militar, era un estadista. Y le dio al movimiento justo lo que le hacía falta: orden, disciplina militar. Y lo más importante de todo, un propósito bien claro. Y esto lo deja clarísimo. Con los sentimientos de la nación, todo cambió. La lucha ya no era nada más para sacar a los españoles, no. Ahora se trataba del tipo de país que se quería construir. Uno más justo, más igualitario, un país soberano. Escuchen bien esta frase del documento. Qué potente, ¿no? Es directa, es poderosa, no deja ningún lugar a dudas. Morelos estaba buscando una independencia absoluta, sin peros, sin condiciones, sin ninguna atadura a ninguna corona. Y todo ese plan, toda esa visión, se materializó en la primera constitución formal, la Constitución de Apatzingán. Pensemos en lo audaz que fue eso. Fue un intento de convertir todos esos ideales revolucionarios en ley, de darle una estructura de república a una nación que, en ese momento, todavía estaba luchando por existir. Pero aquí viene el golpe. Tras la captura y muerte de Morelos, el movimiento casi se desmorona por completo.
Es como si la estafeta se hubiera caído al suelo y roto en 1000 pedazos. Sin un líder central, la causa insurgente quedó acorralada, y la lucha por la independencia se transformó en algo totalmente distinto. Un maratón de supervivencia. Uno muy, muy largo y agotador. Y aquí es donde aparecen los corredores de fondo, figuras como Vicente Guerrero, que simplemente se negaron a rendirse. Ellos, con pura terquedad y tenacidad, mantuvieron viva esa pequeña llama revolucionaria durante los años más oscuros, los más desesperanzadores de toda la guerra. La estrategia tuvo que cambiar por completo. Ya no había grandes ejércitos. Ahora la lucha se fue a las sierras, a las montañas del sur, y se convirtió en lo que conocemos como una guerra de guerrillas. Puros ataques rápidos, emboscadas, una resistencia constante, día a día, que fue desgastando al ejército realista. Lo mantenían ocupado, le quitaban recursos, año tras año. Así que esta etapa se define por eso, tenacidad en medio del aislamiento. Ya no había un plan central, eran solo pequeños focos de resistencia que se negaban a apagarse. Fue una época de pura supervivencia, sostenida por la voluntad de unos cuantos. Hay que decir que la llegada del liberal español Javier Mina le dio un respiro, un nuevo y breve impulso a la lucha, pero la situación era muy precaria. Y con todo este panorama llegamos al acto final. Ya ha pasado una década de lucha, todo parece estancado, sin salida, y de repente la línea de meta se cruza, pero de la forma más inesperada que se puedan imaginar. Esto de verdad es increíble. Por un lado tenemos a Vicente Guerrero, el último gran líder insurgente, el que nunca se rindió. Y por el otro, a Agustín de Iturbide, el militar realista más temido, el que había pasado años cazando insurgentes. Enemigos a muerte. ¿Por qué se unirían? Bueno, la política. En 1820, en España, hay un golpe de Estado liberal que amenaza los privilegios de la élite conservadora y de la Iglesia aquí en México. Y de repente, para gente como Iturbide, la independencia deja de ser una amenaza y se convierte en la única solución para mantener su poder. Y entonces pasa lo impensable, el famoso abrazo de Acatempán. Esto no fue un simple saludo, no, fue el pacto que selló un nuevo destino. El insurgente y el realista, los enemigos acérrimos, uniendo sus ejércitos para lograr una independencia que, de pronto, les convenía a los dos. Y una vez que se unieron, el final llegó rapidísimo. Juntos crean el Plan de Iguala, y con la fuerza combinada de sus ejércitos, marchan hacia la capital. Se hacen llamar el ejército trigarante. ¿Por qué trigarante? Porque defendía 3 garantías. Religión, para calmar a los conservadores. Independencia, que era el sueño de los insurgentes. Y unión, para juntar a todos los habitantes del nuevo país. Y así, el 27 de septiembre de 1821, esa larguísima carrera de relevos de 11 años por fin llegaba a su fin. Con la entrada triunfal de ese ejército a la Ciudad de México, la independencia de México por fin se había consumado. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Al final del día, la independencia de México no la consiguieron los idealistas que empezaron todo en 1810. La logró una alianza pragmática entre un insurgente que ya estaba acorralado y su antiguo enemigo conservador. Entonces, ¿fue solo una jugada política para terminar la guerra y ya? ¿O fue, en ese abrazo, en esa unión tan improbable, donde realmente comenzó a forjarse la identidad tan compleja de la nación mexicana?